Recuerden que la clase pasada vimos que cuando se hacía el análisis de una señal continua, se discretizaba. Sabemos que se debe cumplir con Nyquist para poder discretizar y no perder información, para lo cual antes la señal se pasa por un filtro para limitarla en banda. Después no se trabaja con la señal entre menos infinito e infinito, sino que se trabaja con un número de muestras de la señal. Eso se modela haciendo la multiplicación por una ventana. Y después, si por ejemplo uno va a procesar para obtener el espectro de la señal, saca la transformada discreta de Fourier, que son muestras de la verdadera transformada de una señal discreta, que es una señal continua. Entonces, todas esas cosas traen como consecuencia, ¿verdad?, que el espectro que uno ve no es el espectro de la señal verdadera. Entonces, lo que uno hace es un estimado de ese espectro. Vamos a hablar ahorita un poquito de lo que es la estimación y vamos a ver qué estimadores hay para la media o el valor esperado, la varianza, para la correlación y también para la densidad espectral de potencia. Entonces, ¿qué significa estimar un parámetro? Estimar un parámetro a partir de un conjunto de muestras de una señal es lo mismo que plantear cuánta información de ese parámetro que estoy estimando tienen esas muestras que estoy procesando. Como uno no conoce exactamente el valor a estimar, a menos que la señal sea determinística, si es aleatoria, yo no sé, por ejemplo, cuál es el verdadero valor esperado de esa secuencia, porque no tengo el proceso, ni sé cuál es la densidad espectral de potencia, porque no tengo la autocorrelación para sacarle la transformada. Estoy poniendo esto como ejemplo. Entonces, como no conozco exactamente el valor a estimar, se habla de que ese estimado es una variable aleatoria, ¿ok? Y siendo una variable aleatoria, necesito utilizar las probabilidades para ver qué tan buen estimador es. Entonces le puedo sacar la media a ese estimador y le puedo sacar la varianza. Si la media del estimador tiende al verdadero valor que quiero estimar y la varianza es pequeña, el estimador va a ser bueno, ¿ok? Los criterios para buscar el estimador de un parámetro cualquiera, lo que se puede hacer es buscar el error entre el parámetro que yo quiero estimar y el estimador que estoy proponiendo. Pero el error instantáneo, digámoslo así, no es una buena medida porque puede haber errores grandes positivos y grandes negativos que cuando haga la sumatoria de esos errores se cancelen. Y me daría que al minimizar el error, ese error es cero y es mentira. El parámetro o el estimador se parece poco al parámetro. Entonces lo que se acostumbra es buscar el error cuadrático medio mínimo entre el estimador y el verdadero valor. ¿Por qué el error cuadrático y no el error a la 4 o a la 6? Porque cuando uno saca el error cuadrático medio, las ecuaciones que resultan de donde voy a hallar cuál es mi estimador óptimo son ecuaciones lineales, fáciles de resolver. Entonces, la estimación en sí es una variable aleatoria que la media debe coincidir con el valor correcto del parámetro a estimar y además su varianza debe ser pequeña. Nosotros vamos allá a trabajar con estimadores propuestos. No es que vamos a proponer un estimador y vamos a sacar si ese estimador es bueno o no a través del error cuadrático medio y después de calcular la media y la varianza de ese estimador. Entonces, los estimadores se pueden clasificar en sesgados y no sesgados. Un estimador sesgado no es bueno, tiene que ser no sesgado. Ahorita les explico lo que es no sesgado. Y además deberían ser consistentes. Si no son no sesgados, por lo menos deberían ser asintóticamente no sesgados. Si un estimador es no sesgado y consistente, es un muy buen estimador. Si es asintóticamente no sesgado y consistente, es bueno, no muy bueno, sino bueno. Si es asintóticamente no sesgado y no consistente,
es regular, pero igual se puede seguir usando porque si uno conoce cuáles son las fallas, puede de alguna manera implementar algo para mejorar. Entonces, vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero estimar un parámetro que estoy llamando X. Este X podría ser el valor esperado, podría ser una autocorrelación, podría ser la densidad espectral de potencia. Es el parámetro que quiero estimar. Al estimador se le llama con el mismo nombre, pero con un sombrerito. ¿Ok? Entonces, si esto es el valor esperado, el estimador sería el valor esperado con sombrerito. ¿Cómo sabemos que el estimador es no sesgado? Cuando el valor esperado del estimador es igual al parámetro que estoy estimando. Si eso pasa, se dice que el estimador es no sesgado. Si eso no pasa, el estimador puede ser asintóticamente no sesgado o también sesgado. ¿Cuándo es asintóticamente no sesgado? Recuérdense que nosotros estamos trabajando con un número finito de muestras de una secuencia. Eso, de ahí sacamos el estimado, ¿no? Entonces, si el número de muestras tiende a infinito y el valor esperado del estimador tiende al verdadero valor del parámetro, decimos que es asintóticamente no sesgado. ¿Ok? O sea que si es no sesgado, es más que asintóticamente no sesgado. Si no es no sesgado, podríamos probar aumentando el número de muestras. Cuando aumento el número de muestras del estimador y le saco su valor esperado, tiende al valor del parámetro. Así, entonces es asintóticamente no sesgado. En cuanto a la consistencia se define a través de la varianza del estimador. Saco la varianza del estimador y si cuando el número de muestras tiende a infinito, la varianza tiende a 0, se dice que el estimador es consistente. ¿Ok? Esas son las características de los estimadores o los tipos de estimadores y nosotros cuando propongamos o cuando analicemos un estimador propuesto por alguien, tenemos que ver si es sesgado o no sesgado, asintóticamente no sesgado y si es consistente o no consistente. Vamos a suponer que para la media, para el valor esperado de X, ¿verdad? Como no tengo el proceso, sino que tengo una secuencia de ese proceso, de las familias que formaba el proceso, ¿verdad? El espacio muestral del proceso, tengo una secuencia cualquiera. A esa secuencia cualquiera no le puedo sacar el valor esperado porque yo no tengo la variable aleatoria, porque no tengo los demás valores de esa señal en otras señales. O sea, no tengo de cada una de las señales del proceso, no tengo un valor en un determinado tiempo, sino que tengo una señal en el tiempo, que son muestras. Entonces, voy a llamar a M sub X con sombrerito, y ustedes dirán, ¿y por qué no lo llama E de X con sombrerito? Ah, porque son muchas letras. Y tengo esto, y entonces M de X, que es la media, también se usa, pues. Entonces, la media de X es igual al valor esperado de X. La media de X con sombrerito va a ser el estimado. ¿Y quién va a ser ese estimado? Bueno, un promedio en tiempo. Agarro cada una de las muestras de la señal. ¿Cuántas muestras tengo? L muestras, de 0 a L menos 1. Hay L muestras. Agarro esas muestras, las sumo, las divido entre el número total de muestras y digo que eso va a ser un estimado del valor esperado de X como variable aleatoria del proceso. Puedo demostrar que este estimador es no sesgado y además es consistente. Luego es muy buen estimador y se usa. Para la varianza puedo hacer algo semejante. Digo que el estimado de la varianza, aquí sí respetamos el nombre, la varianza es sigma de X al cuadrado con sombrerito. El estimador lo voy a proponer como la suma, ¿verdad?, sobre el número de muestras que tengo, que son L, de X de N menos su media estimada, porque no tengo el verdadero valor esperado, todo al cuadrado, y eso lo divido entre N. Este estimador de la varianza es asintóticamente no sesgado y es consistente. Se usa también mucho, aunque no sea no sesgado. Vamos a demostrar que este estimador
es no sesgado. Entonces, demostrar que M sub X con sombrerito es un estimador no sesgado del valor esperado de X. Entonces, el valor esperado de M de X con sombrerito es lo que tengo que hallar y demostrar que ese valor esperado va a ser igual al valor esperado de X. ¿Quién es el valor esperado de M de X con sombrerito? Bueno, el valor esperado de 1 entre L, la sumatoria desde n igual 0 hasta L menos 1 de mi secuencia X de n. ¿Ok? Se sabe que el valor esperado de una suma de variables aleatorias es la suma de los valores esperados de cada variable aleatoria. Es decir, yo en vez de tener el valor esperado de la suma, puedo tener la suma del valor esperado de X. ¿Ok? Y el producto de una constante por una variable aleatoria también tiene como valor esperado la constante por el valor esperado de la variable aleatoria. Luego, aplico esas dos propiedades, ¿verdad? En la ecuación y me queda 1 entre L, la sumatoria desde n igual 0 hasta L menos 1 del valor esperado de X de n. ¿Ok? Si el proceso es estacionario, el valor esperado de X de n no cambia con el tiempo, no depende de n. ¿Ok? Y si no depende de n, lo puedo llamar valor esperado de X, no valor esperado de X de n, porque no importa en qué tiempo n esté, el valor esperado de X de n va a ser siempre constante, siempre que el proceso sea estacionario. Entonces, si el valor esperado de X no depende de n, puede salir de la sumatoria puesto que no depende de ella. ¿Ok? Y me va a quedar que el valor esperado del estimador va a ser igual a 1 entre L, el valor esperado de X, sustituir X de n por X, porque el valor esperado de X es constante, sumatoria desde n igual 0 hasta L menos 1 de 1. ¿Y cuántos unos hay en esta sumatoria? L unos. Entonces voy a tener L, ¿verdad? Que multiplica 1 entre L por el valor esperado de X. L se me cancela con L y me queda valor esperado de X. Entonces, el valor esperado del estimador coincide con el parámetro a estimar. Luego, acabamos de demostrar que M de sub X con sombrerito es un estimador no sesgado. Para demostrar que la varianza de este estimador tiende a 0 cuando el número de muestras tiende a infinito, lo van a hacer ustedes, recordando cuáles son las propiedades de la varianza. Así como yo aquí recordé cuáles son las propiedades del valor esperado, yo no les di cuáles eran las propiedades de la varianza, sí les di las propiedades del valor esperado en la clase pasada. Pero ustedes eso lo deben saber de probabilidades. Y si no, bueno, lo repasan. Con esos conceptos saquen, ¿verdad? O demuestren que este valor de estimador, que es 1 entre L, la sumatoria desde n igual 0 hasta L menos 1 de X de n, tiene una varianza que va a tender a 0 cuando L tiende a infinito. ¿Me expliqué? Bueno, sigamos adelante. Bien, ahora lo que quiero es estimar la densidad espectral de potencia de una señal aleatoria. Oppenheim propone un estimador de la densidad espectral de potencia que no lo llama DEP con sombrerito, porque DEP son unas siglas que usamos nosotros en español, ¿ok? Tampoco lo llama S, que muchos libros a la densidad espectral de potencia la llaman S mayúscula. Lo llama I. ¿Por qué? Bueno, porque le dio así le gustó, pues es su hijo, el periodograma es su hijo, le puso el nombre que él quiso. Lo llamó I de W, es una función de la frecuencia. Y dice lo siguiente: si X de n es una secuencia y W de n es una ventana que selecciona un segmento de longitud L de esa secuencia, se puede definir el periodograma como 1 entre L por U, donde U es una constante de normalización que hace que el estimador sea
le quita sesgo al estimador, o sea, es no sesgado. Realmente este estimador vamos a ver que es asintóticamente no sesgado, pero uno lo que hace es dividir entre esa U para que de verdad sea asintóticamente no sesgado. Multiplicado por la transformada de Fourier de la secuencia multiplicada por la ventana, todo el módulo al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que aquí digo que B de E a la JW es la sumatoria desde n igual a 0 hasta L menos 1 de W de N, que es la ventana, por X de N, que es la secuencia, por E a la menos JWN. Esta es la definición de la transformada de Fourier, lo único que no estoy desde menos infinito a infinito porque la secuencia está limitada en tiempo por esta ventana. ¿Ok? Cuando la ventana es una ventana rectangular, este estimador se llama periodograma. Cuando la ventana es diferente que la ventana rectangular, puede ser una Hamming, una Hanning, una triangular, una Kaiser, cualquier ventana diferente de la rectangular, el periodograma, a este estimador se le llama periodograma modificado. ¿Ok? Fíjense que esto es lo que nosotros usamos en todas nuestras prácticas de señales y comunicaciones. ¿Qué hacemos cuando tenemos, por ejemplo, una señal de voz? Agarramos unas muestras de esa señal de voz, le sacamos la transformada de Fourier, le sacamos el módulo, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número total de muestras. No dividimos entre U porque casi siempre usamos una ventana rectangular y cuando la ventana es rectangular, U vale 1. Después lo vamos a ver. Eso lo hemos hecho, o sea que realmente no estamos sacando el verdadero densidad espectral de la potencia porque estamos sacando la densidad espectral de la potencia de una secuencia multiplicada por una ventana. No estamos sacando la densidad espectral de potencia verdadera, que sería la transformada de Fourier de la autocorrelación del proceso del cual saqué mis muestras X de N. Bien, el periodograma tiene unas propiedades que son importantes. Es no negativo, me devuelvo para atrás. Hacer el valor esperado, hacer el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier, el módulo al cuadrado va a ser siempre positivo o cero. Si es positivo o cero, es no negativo. Y lo otro es que para señales reales, si X de N es real, ¿verdad? El periodograma va a ser real y par en frecuencia. Y esas son las características que nosotros tenemos de la densidad espectral de potencia. Cuando uno saca la transformada de la autocorrelación de una señal real, la transformada de la autocorrelación nos va a dar, que es la densidad espectral de potencia, real y par. O sea que por ahí vamos bien. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver si es no sesgado, asintóticamente no sesgado y consistente. Entonces, también podemos demostrar que el periodograma se puede calcular a partir de una función que se llama correlación aperiódica, que no es otra cosa que la suma desde 0 hasta L-1, es decir, la suma sobre las muestras de la ventana de la señal multiplicado por la ventana, multiplicado por la señal multiplicada por la ventana, desplazada en tiempo. ¿Ok? Multiplicado por E a la JWM y dividido entre L y U. Es decir, es la transformada de esta función que está aquí. ¿Cómo demuestro que de verdad eso es así? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Puedo agarrar esta función, que es el módulo al cuadrado de la transformada, y sustituirla por la transformada multiplicada por la transformada conjugada. Sustituir quién es la transformada y quién es la transformada conjugada y con algunos cambios de variable se llega a esto cuando C sub B de M es esta sumatoria que está aquí. También pueden partir de esta ecuación y llegar, ¿verdad?, a la ecuación de periodograma en función de la transformada de Fourier. Traten de hacer esa demostración porque eso les da agilidad en las demostraciones matemáticas. Entonces, supongamos que ya lo demostramos, ustedes me aceptan que esto es verdad, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el valor esperado del periodograma a través de esta ecuación. Si yo saco aquí el valor esperado del periodograma, es lo mismo que sacar el valor esperado de esto.
pero el valor esperado de una constante multiplicado por una variable aleatoria y el valor esperado de la suma de las variables aleatorias es lo mismo que, ¿verdad? 1 entre LU, la sumatoria del valor esperado de lo que está aquí adentro, que es lo que voy a hacer a continuación. Aquí. El valor esperado del periodograma es igual a 1 entre LU, la sumatoria desde M igual menos L menos 1 hasta L menos 1 del valor esperado de C sub B de M por E a la menos J WM. Esto lo saqué del valor esperado porque esto es una secuencia, una función determinística. Es una exponencial compleja periódica que es determinística. ¿Ok? Bien, entonces voy a sacar quién es el valor esperado de lo que llamamos la correlación aperiódica, y ese valor esperado después lo voy a meter aquí adentro para ver quién es el valor esperado del periodograma. El valor esperado de esa secuencia correlación aperiódica va a ser entonces la suma desde 0 hasta L-1 del valor esperado de x de n por w de n, que es la ventana, por x de n más m por w de n más m. ¿Ok? ¿Cómo es la ventana? La ventana, sea rectangular, sea Hamming, sea Hanning, sea triangular, cualquier ventana que vaya a utilizar es determinística. Entonces, para el valor esperado es como si fuera una constante, sale del valor esperado. Saco la ventana del valor esperado y la ventana desplazada y me queda la sumatoria desde 0 hasta L-1 de la ventana por la ventana desplazada por el valor esperado de x de n por x de n más m. Pregunto, ¿a qué les recuerda el valor esperado de x de n por x de n más m? Quiero que me contesten, pueden abrir sus micrófonos. Estoy esperando. Bueno, si tienen miedo escénico, pueden utilizar el chat. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, profe, estamos. Ajá. Entonces, dicen que sí están, pero no me contestan. ¿Qué les recuerda eso? El valor esperado de x de n por x de n más m. ¿Qué les recuerda? Lo vimos la semana pasada. Mariana, ¿no te recuerda nada? No estudiaron. Señores, así no vamos a llegar lejos, ¿oyeron? Tienen que estudiar porque esta materia yo me la sé, pero ustedes no. Entonces, y ustedes son los que tienen que pasar el examen y hacer las tareas y el proyecto. Ok, bueno, se los digo. Esto no es más que la autocorrelación del proceso X. ¿Ok? Esto es la autocorrelación. El valor esperado de x de n por x de n más m es la autocorrelación. ¿Qué pasa si el proceso es estacionario? ¿De quién depende la autocorrelación? ¿Depende de n y de m? No, depende de la diferencia de los tiempos. ¿Quién es la diferencia de los tiempos entre n más m y n? M, porque n más m menos n me da m, o n menos n más m me da menos m. Pero la autocorrelación sabemos que es par. Luego da lo mismo poner phi de x, phi de su xx de m o phi su xx de menos m. ¿Ok? Entonces, el valor esperado de x de n por x de n más m es la autocorrelación del proceso. Solo si el proceso es estacionario, esto pasa. Esto es la autocorrelación del proceso siempre, pero si es estacionario, solo va a depender de m. Entonces, el valor esperado de la correlación aperiódica va a ser la autocorrelación verdadera de la señal multiplicada por la sumatoria desde 0 hasta L-1 del W de n por W de n más m, que lo estoy llamando C sub WW de n, porque es como una
autocorrelación de la ventana, llamémoslo así, aunque la ventana es determinística, ¿no? Entonces, ¿quién es el valor esperado del periodograma? Meto este resultado, ¿verdad?, del valor esperado de C sub B de M dentro de la ecuación del valor esperado del periodograma y obtengo 1 entre LU, la sumatoria, desde M igual menos L menos 1 a L menos 1, de C sub WW de M, que es esta sumatoria, por la autocorrelación por E a la JWM. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo entonces la transformada de Fourier del producto de dos funciones, C sub WW y la autocorrelación del proceso. Si tuviera solo la autocorrelación del proceso, esta sumatoria sería la transformada de Fourier de la autocorrelación y me daría la densidad espectral de potencia. Pero no, es la multiplicación, es la transformada de la multiplicación de dos funciones. Conocemos una propiedad de la transformada de Fourier que me dice que si multiplico dos funciones en el tiempo, en el dominio de la frecuencia, ¿qué es lo que voy a tener? La convolución del espectro de esta señal, ¿ok?, con el espectro de esta. Pero ¿quién es el espectro de la señal autocorrelación o su transformada? Es la densidad espectral de potencia. Voy a tener entonces la convolución de la densidad espectral de potencia con el espectro de esta función. Y puedo escribir eso como 1 entre 2pi LU, la integral sobre 2pi, que es la ecuación de la convolución, ¿verdad? Esto es una convolución periódica porque en el dominio discreto las transformadas de la secuencia son periódicas, por eso se pone que la integral se hace sobre un intervalo de tamaño 2pi, porque es periódica con tamaño 2pi. Entonces lo puedo hacer entre menos pi y pi, o entre 0 y 2pi, o entre un valor cualquiera y ese valor cualquiera más 2pi. Cierren sus micrófonos porque se oye y se trajo el carro. Entonces voy a tener la convolución de la verdadera densidad espectral de potencia por esta, la transformada de esa función que es como la autocorrelación de la ventana. Entonces, P de XX es lo que estoy llamando la transformada de la autocorrelación, y C sub WW de a la JW, que es la transformada de la ventana multiplicada por la ventana desplazada, no es otra cosa que el espectro de la ventana en módulo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el valor esperado, déjenme devolverme porque quería decir, el valor esperado del periodograma no es igual a la densidad espectral de potencia. ¿Ok? Pero si yo hago que esto sea un tren de deltas, ¿verdad? Un tren de deltas con periodo 2pi, para cada periodo va a haber un delta, y un delta convolucionado con cualquier función es la función. Luego tendría quién es esta P de XX. Pero ¿cómo hago que esto sea un tren de delta? Haciendo que la ventana en tiempo, ¿verdad?, sea muy larga. Es decir, si yo hago que L, que es el tamaño de muestras que tiene la ventana, tiende a infinito, esto tiende a un tren de deltas y la convolución de esto con esto me daría solo esto multiplicado, por supuesto, por 1 entre 2pi LU. ¿Ok? Entonces esto es lo que digo aquí. El valor esperado del periodograma es la convolución periódica del verdadero valor del espectro, ¿verdad?, con este espectro, que es el espectro de esta función. Si L aumenta, ¿verdad?, esto tiende a un tren de impulsos de periodo 2pi y el valor esperado del periodograma tendería al verdadero valor siempre y cuando se escoja este valor de U tal que 1 entre 2pi por LU, la integral de menos pi a pi de W en la frecuencia en módulo al cuadrado, la transformada de esto, ¿verdad?, en módulo al cuadrado diferencial de W,
¿verdad? Sea igual a 1. ¿Ok? Porque en el valor esperado voy a tener esta función aquí, pues. ¿Ok? Entonces, si esa función es esto desplazado sigue siendo una cosa en módulo al cuadrado que si hago que valga 1, no voy a tener eso multiplicado por P de X por E a la JW. ¿Ok? Entonces, esto en frecuencia por Parseval también lo puedo escribir en tiempo como 1 entre LU, la sumatoria desde n igual 0 hasta L menos 1 del módulo de las muestras de la ventana elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que U, si lo despejo de aquí, ¿verdad? Es igual a 1 entre L, esa sumatoria en tiempo, o lo pueden ver en frecuencia. ¿Pero qué es esto? Esto no es otra cosa que la energía de esa ventana, ¿ok? Entonces, esa energía de la ventana dividida entre L, si la ventana es rectangular, W de N vale 1 para todas las muestras. Me va a quedar 1 al cuadrado sumado L veces. Entonces voy a tener U igual a L entre L me da 1. ¿Ok? Entonces, para ventanas rectangulares, U vale 1. Para ventanas no rectangulares hay que dividir la ecuación entre esa U para normalizar y hacer que de verdad el valor esperado de I de W tienda al valor de la densidad espectral de potencia verdadera. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos deducir de esta demostración que hicimos? Que el periodograma es asintóticamente no sesgado. Si vamos a ver quién es la varianza, no lo vamos a sacar porque es muy complicado de sacar y solo Rabiner lo hizo, pero no llegó al verdadero valor, sino a una aproximación. Y llegó a la siguiente aproximación, que la varianza del periodograma va a ser aproximadamente igual a la densidad espectral de potencia elevado al cuadrado, independientemente de si L crezca o no, porque no depende de L. Luego, nunca voy a tener que la varianza sea 0. Entonces, el periodograma va a ser asintóticamente no sesgado, ¿verdad? Y va a ser no consistente. Hay que mejorarlo para conseguir que sea igual asintóticamente no sesgado, pero que por lo menos sea consistente. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes 40 minutos. Ahora vamos a salir porque se va a cortar el Zoom. Voy a esperar 5 minutos para que se grabe, para tener la grabación de la clase y ponerle un nombre y después volvemos a entrar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Les adelanto solamente que para mejorar esta situación del periodograma que es no consistente, a